Para todos. Vamos a hablar, me parece que es un tema bastante interesante porque dentro del impacto que puede tener estos efectos climatológicos, entendemos por huaicos, activaciones de quebradas, las inundaciones también que hemos visto en el norte, sobre todo en el norte del país, de viviendas que han quedado pues colapsadas, señores, las chacras, prácticamente pues en algunos casos hasta inservibles, ¿no? Para muchas familias que se dedican justamente a la agricultura familiar. Me parece que es importante analizar también qué tan preparada está la infraestructura a nivel nacional. Entiéndase, por ejemplo, hospitales, colegios, carreteras, puentes y demás. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar un fenómeno natural o no? Vamos a conversar con Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. Señor Zapata, bienvenido a Economía para Todos. Buenas tardes, muchas gracias. A sus órdenes. A ver, en principio, la pregunta es directa, ¿no? La infraestructura a nivel nacional, ¿está preparada, digamos, para afrontar una situación como la que estamos viendo o incluso peor, como lo ha advertido ya en su momento la presidenta Dina Boluarte? Mire, acá hay dos temas que hay que separar, ¿no? La infraestructura se construye de acuerdo a unos parámetros de resistencia antisísmica, ¿no? Hay un Reglamento Nacional de Edificaciones que te exige construir infraestructura que resista ciertas aceleraciones sísmicas, ¿no? Se supone, y nosotros creemos que sí, que la infraestructura pasaría por ese nivel de aceleración sísmica para el cual está requerido. Otra cosa son los fenómenos de lluvias, desbordes, deslizamientos, huaicos, que tienen otros factores. Por ejemplo, la infraestructura que esté mal ubicada, ya no mal construida, sino mal ubicada. Okay. Un colegio o un hospital. Una vivienda. Claro, pero la vivienda no forma parte de la infraestructura nacional. ¿No? Digamos, un colegio que esté mal ubicado, que esté en zona inundable o zona donde puede venir un deslizamiento, obviamente no está preparada, no fue colocada en un lugar adecuado, y el día que se produzca ese desborde de un río o un deslizamiento va a ser afectada, ¿no? Esto en la infraestructura pública pasa menos que en el caso de las viviendas. ¿Por qué? Porque la infraestructura pública está hecha de acuerdo a un planeamiento y algunos requisitos mínimos, y es difícil pues que, por ejemplo, pongamos pues un hospital en una quebrada donde permanentemente bajan huaicos. Claro. Pero en vivienda no pasa eso. En vivienda cada uno construye, coloca su casa donde quiere, ¿no? Ahora, me detengo en este tema que es la famosa autoconstrucción. Señor Zapata, ¿usted nos puede explicar, digamos, cómo es que se maneja este mercado o este escenario un poco particular en el norte, pero a nivel nacional? Porque me parece que es un 70 o por encima del 60% de personas que ellos mismos construyen su casa, no contratan al albañil o de repente el papá hace de albañil para techar y demás, y no hay una evaluación que debería ser correcta. Correcto. Más del 70% de la vivienda en el Perú se construye de forma informal o a través de la autoconstrucción, que es lo mismo, ¿no? Es decir, no tienen una licencia de construcción, no hay generalmente planos, y si los hay, pues no son aprobados ni elaborados por un profesional competente para tener estos requisitos, ¿no? Entonces, eso hace pues que la vivienda sea muy vulnerable. En cuanto a la preparación de la infraestructura, también es importante que las ciudades que permanentemente sufren estos desastres naturales, como es reiterativo, por ejemplo, en el caso de Piura, cuenten con buenos drenajes pluviales, cosa que tampoco tenemos. Entonces vemos que toda la ciudad se inunda y obviamente daña la infraestructura pública también. ¿Por qué no estamos apuntando justamente a eso que usted señala, señor Zapata, los drenajes pluviales? ¿Es tan costoso? ¿Por qué no lo hacen? ¿Esto es tarea de quién? ¿De qué ministerio? O en todo caso, digamos, es chamba del gobierno regional o del municipio. ¿A quién le corresponde esa pelota? Mire, eso debería hacerlo el gobierno nacional. Porque no ¿A través de qué ministerio? A través del Ministerio de Vivienda, probablemente. Tampoco es que esté definido. ¿No? Pero el Ministerio de Vivienda y Construcción, que es el que tiene que velar porque las ciudades estén mejor, creo que debería hacerse cargo de esa infraestructura, o una entidad
pública, como la Autoridad Nacional de Infraestructura, especializada, pero bien diseñada, que ahora podemos hablar Sí, claro. de la propuesta que ha hecho el Ejecutivo, que creo que no es lo mejor, pero una autoridad de ese tipo también podría ser útil para construir este tipo de drenajes. ¿Por qué? Porque son obras muy complejas y son obras que hay que hacerlas de cero, porque en muchas ciudades del país, o en la gran mayoría o en casi todas, no se ha hecho, no cuentan con drenaje pluvial. Entonces hay que abrir toda la ciudad, todas las calles para poder meter Una los duda, drenajes. ¿Ecuador tiene este sistema de drenaje? Ecuador tiene en algunas Y es increíble ciudades. porque, a ver, lo que hemos visto en el norte, evidentemente ha sido el litoral peruano, parte de Ecuador, y Ecuador tiene un sistema tal, que funciona a tal punto, que el impacto no ha sido como lo hemos visto en Piura, en Tumbes, en La Libertad y en Lambayeque, solamente por, a ver, no digo solamente, sino que ha servido muchísimo el tema del sistema de drenaje. Pero quería llevarlo al otro tema, señor Zapata, esta nueva autoridad de infraestructura, ¿por qué probablemente no sirva? ¿Por qué probablemente estamos frente a otro fracaso como lo ha sido la Autoridad de Reconstrucción con Cambios? Porque a 7 años, 6 años, pues hemos visto que el impacto, a ver, la idea de mitigar el efecto ha sido casi nulo, ¿no? ¿Por qué no va a funcionar? Porque es un poco más de lo mismo. En realidad, para resolver el enorme problema de infraestructura que tenemos nosotros y de sistema de contratación pública que tenemos, que tú bien lo has dicho, Ecuador lo pudo resolver, nosotros no hemos resuelto nada. Es más, tenemos 25.000 millones de soles en obras paralizadas, tenemos 24.000 millones de soles perdidos en corrupción durante los últimos años, según Contraloría. Sí. Entonces, y no podemos hacer nuestras grandes obras de infraestructura tan necesarias, ¿no? No hemos podido hacer la carretera central, recién estamos en el proyecto, en fin. Entonces necesitamos resolver ese problema. Es un gran problema, no es un problema pequeño, es el gran problema que tiene hoy día el país. Entonces, cuando nosotros en los 80s tuvimos un gran problema, que no sabíamos manejar la economía, que generábamos inflación o hiperinflación, Sí. y que emitíamos moneda sin respaldo, y eso generaba inflación, Claro. y generaba una devaluación tremenda de la moneda. ¿Qué cosa hicimos? Constituimos un ente autónomo, un ente profesional, un ente blindado de la política y un ente donde los profesionales sean de primer nivel. Claro. Y tengan un tiempo en el cual nadie los puede remover, para que hagan planificación, mejoren todo lo que tengan que mejorar. ¿Se refiere usted al BCR? Me refiero exactamente al BCR. Entonces necesitamos algo parecido para resolver el problema de la infraestructura. Pero ¿qué pasa? Que el directorio de esta Autoridad Nacional de Infraestructura está compuesta por los ministros. Y los ministros, pues, sabemos que cambian permanentemente. Exactamente. Y además son lo más político que hay. Entonces, esta entidad debe ser totalmente despolitizada, totalmente técnica. Entonces, estamos yendo a la misma solución, que no nos va a llevar a un buen puerto. Ahora, es ser también en parte, señor Zapata, y no sé si usted coincide conmigo, juez y parte, porque ¿quién diseña esta nueva autoridad de infraestructura? Es el mismo Ejecutivo quien está diseñando esta nueva estructura, que imagino la intención es que ayude, pero nuevamente es juez y es parte. Entonces, ¿quién debería diseñar esta situación? Una Autoridad Nacional de Infraestructura, pero con profesionales totalmente independientes, es decir, y que no se respete, que no los coloque el presidente o el ministro de turno, ¿no? Okay. Que sea totalmente blindado de la parte política. ¿Cuál fue el problema con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios? Que tuvo buenos profesionales a la cabeza, que los alcaldes y los gobernadores regionales, al ver que las obras de prevención iban a ser muy lentas, porque había que preparar todos los expedientes técnicos, porque no habían expedientes técnicos, y esos expedientes técnicos demora porque son obras complejas, empezaron a exigir, pero haz el colegio, haz el hospital. Entonces se hicieron bastantes colegios, bastantes hospitales, claro, obras de ese tipo, con los cuales para Reconstrucción con Cambios también había una forma de mostrar resultados, pero dejaron de lado las obras de prevención. ¿Por qué? Porque los políticos presionan. Entonces va a pasar exactamente lo mismo con esta Autoridad Nacional de Infraestructura. Y tenemos también ahí a los congresistas de pasadita jalando un poco de agua para su molino. Es decir, entonces entiendo que la conclusión es la siguiente, señor Zapata. Una Autoridad de Reconstrucción, una Autoridad Nacional de Infraestructura debería ser lo más parecido al Banco Central de Reserva en términos de
digamos, de colocar a buenos profesionales, de darle cierta independencia y autonomía también de la que goza ahora el BCR. Totalmente, totalmente blindados de la política para que ellos hagan una planificación técnica de lo que realmente se necesita en el país y lo prioricen técnicamente, ¿no? ¿Qué cosas hacemos primero, qué cosas hacemos después? Que se hagan buenos expedientes técnicos y que se ejecuten las obras de forma adecuada. Clarísimo. Señor Zapata, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, estuvo con nosotros.